mucho. Soy el doctor César Ricardo Castañeda Vázquez, médico patólogo, y pues quiero agradecer al doctor Eric y a la doctora Nayeli por la invitación. Y bueno, ya que no es tan fácil sacar a un patólogo de su hoyo, como dicen, ¿no? Bueno, en esta ocasión les voy a presentar los hallazgos que encontramos en la citología, denominadas como células atípicas y lesiones de alto y de bajo grado, que es un tema muy habitual, a veces menospreciado, pero que prácticamente pues es lo de diario, ¿no? Es como la rutinita que hay que saber para que pues, nuestros pacientes tengan buenos diagnósticos y tratamientos. Como decía el doctor Eric, y retomando una de sus diapositivas, es uno de los cánceres más frecuentes en la mujer, es el cuarto más frecuente, y pues hay que tenerle mucho respeto. Bueno, para darle un contexto a la plática, les quiero recordar nada más de lo que está conformado el epitelio exocervical, el cual es un epitelio plano estratificado no queratinizado, que cuando nosotros lo vemos queratinizado, entonces eso nos va a decir que está sufriendo algún daño frecuente o constante. A su vez se conforma por este epitelio temprano, que es células basales y parabasales. Posteriormente estas células crecen y se convierten en las células intermedias, y al final de su vida pues son las células superficiales, que son las células que van a proteger, por así decirlo, toda la superficie. Estas células, es importante saber, estas etapas del epitelio, ya que el virus del papiloma humano va a estar concentrado en la capa basal, y los hallazgos citológicos los vamos a encontrar en las células superficiales. Todos los hallazgos ustedes ya los conocen o los han escuchado, pero bueno, es lo que nosotros vamos a determinar para nosotros definir, vamos a observar para poder definir un diagnóstico. Bueno, la primera persona que observó estas características citomorfológicas en el cervix fue George Papanicolaou, que bueno, desde hace 110 años está en estudio esta área cervical, y pues a él le tenemos que otorgar pues esa medallita, ¿no? De que perspicacia de tratar de descifrar cuáles son los hallazgos premalignos para evitar este cáncer cervicuterino. Dentro de la historia, bueno, sabemos que desde 1943 George Papanicolaou determinó una serie de estadios de la enfermedad. Esto correspondiente a los hallazgos citomorfológicos descriptivos que vamos a encontrar en las muestras. Posteriormente, Reagan estableció la palabra displasias para determinar a las lesiones premalignas, ya sea por sus características citológicas. Entre más atípicas, entonces estas displasias iban a ser graves. Si eran moderadas, pues una moderada, y si eran leves. También determina lo que es un carcinoma in situ. Ahí ya se definen todas las atipias como tal, o monstruosidades citológicas. En 1967, el sistema Richard establece como término, en vez de displasias, le llama neoplasias intraepiteliales cervicales. Igual el estadio va del 1 al 3, pero en esta ocasión ya contemplan a la displasia grave junto con el carcinoma in situ, y ya le vamos a llamar NIC3, ya que prácticamente es imposible que nosotros determinemos si esta displasia está más allá de lo grave. Y en 1980 se establece el sistema que actualmente conocemos, que es el sistema Bethesda, en donde establece que las lesiones prácticamente se van a determinar como negativas a lesiones, lesión intraepitelial de bajo grado y lesión intraepitelial de alto grado, contemplando el NIC2 y el NIC3 en esta gran bolsa. El NIC todavía se sigue conservando para las biopsias o para las determinaciones histológicas. En citología ya no. En citología muchas veces
vemos el reporte de patología y nos hablan como una lesión de alto grado y nos preguntan, ¿qué NIC tiene? La verdad es que es casi imposible. Tal vez determinar entre un NIC 1 y uno de alto grado se podría, pero ya un NIC 2 con un NIC 3 prácticamente imposible. Bueno, y el sistema Bethesda además arropa este espacio gris, que son las células atípicas, así las determina en 1980. Ya para el 2014, bueno, para el 2000, esta zona gris se va a subclasificar en ASCUS y en ASC-H. El ASCUS se descifra como células atípicas de significado indeterminado, en el cual vamos a encontrar los hallazgos atípicos en las células superficiales del epitelio. Cuando es ASC-H, las células atípicas van a estar en la zona basal y estas se van a referir a una lesión de alto grado, y así se llama, células atípicas que no se puede descartar una lesión de alto grado. También nosotros le llamamos habitualmente citología cérvico-vaginal, ahora ya nada más le decimos citología cervical. En el 2014 prácticamente, que es la última actualización, no hay digamos una actualización de términos, pero sí de patrones que nosotros como patólogos, como citopatólogos, tenemos que observar. La verdad es que no tienen una trascendencia a nivel de tratamiento ginecológico, pero sí para diagnóstico, ya que pueden ser estas lesiones confundidas con otro tipo de aspectos. Bueno, si bien la mayoría de las citologías que ustedes van a observar, que van a observar el diagnóstico final, lo van a observar como un ASCUS, ya que en esta subclasificación, esta categoría es la más diagnosticada, y el ASC-H lo vamos a ver en el 10% apenas, o que representa el 0.3% de toda nuestra, ahora sí que nuestra carga laboral. Estos términos no siempre se van a ver envueltos en una lesión intraepitelial de alto o de bajo grado, aunque es el diagnóstico, digamos, a prevenir o es el diagnóstico a combatir, no significa que ASCUS es igual a lesión de bajo grado y ASC-H es igual a lesión de alto grado. No, de esto hay que tomar varias herramientas, igual que la clínica, para determinar pues los tratamientos. ¿Cuáles son estas alteraciones que van a alterar a la citomorfología? Bueno, si estas células han estado expuestas a inflamación, que esto se va a asociar a infecciones por Trichomonas vaginalis, cándida o herpes, a la desecación o a una mala fijación de la muestra, a la atrofia en pacientes muy jóvenes que no han reglado, o pacientes menopáusicas o posmenopáusicas, los efectos hormonales en pacientes, y esto digo es muy típico porque vemos a personas jóvenes que están tomando anticonceptivos o personas actualmente que quieren ser del sexo contrario, entonces toman suplementos androgénicos y eso atrofia el epitelio exocervical. Entonces es muy importante que nos mencionen ustedes como clínicos esta parte, ya que si no nos lo mencionan podemos confundir a las pacientes de 25, 20 o con una vida sexual activa con personas ancianas o con personas muy jóvenes, con niñas. Si la paciente ya tomó tratamientos por radiación, por algún evento oncológico, y los cambios extrínsecos, ya sea con raspados muy intensos que a veces realizamos a la paciente, porque a veces he escuchado, por ejemplo, le rasco bien para que tengas una buena toma. No, el rascado, si es más, nos confunde más, porque provocamos inflamación, provocamos un sangrado, y esto nos entorpece nuestra vista. Bueno, como les mencionaba, el ASCUS es el diagnóstico más común, y se va a observar
prácticamente en las células superficiales. Vamos a tratar de descartar como primera intención la lesión de bajo grado y vamos a tener ciertas características citológicas, que estas no van a ser muy pleomórficas, muy constantes o muy floridas, pero que sí nos van a tratar de confundir, como es el agrandamiento nuclear. Se conserva la relación núcleo-citoplasma y esta es menos de 3:1. Va a haber hipercromasia nuclear, cromatina irregular y puede o no haber halo perinuclear, aunque este halo perinuclear es falso, ya que el halo perinuclear característico de un coilocito va a tener ciertas características y no va a estar asociado a un evento de inflamación. Las células intermedias van a ser nuestro parámetro de referencia para ver si este núcleo va a ser reactivo, si el crecimiento es reactivo, si es atípico o si es displásico. Si es reactivo, únicamente se va a agrandar un poco. Si es reactivo, vamos a ver una pérdida de la relación y a lo mejor la aparición de nucleolo, pero no va a haber pleomorfismo y no va a haber irregularidad en la membrana. Como ven, estos hallazgos, como nosotros como patólogos, son muy vagos, y más porque no tenemos un punto de referencia en el cual nos digan desde el 1 al 10 es benigno y a partir del 11 es maligno. Nosotros no. Entonces eso va a depender mucho de la pericia de cada patólogo o de los datos clínicos que obtengamos de los datos que ustedes nos otorguen. Entonces, por eso estas categorías son un bote de basura al cual no vamos a llegar a nada cuando nosotros diagnosticamos ascus, porque únicamente nosotros les vamos a decir, hey, aquí tu paciente está teniendo un daño en el exocervix, pero no sé si es benigno o maligno, dame más datos, tiene un tratamiento hormonal, tiene un daño, o X, ¿no? Entonces, para que nosotros, esta clasificación es tan vaga que no es reproducible, o sea, no la podemos llevar por todos los laboratorios como una regla, sino nada más la conocemos y sabemos que podemos tomar de ella para avisarle a los ginecólogos que algo anda mal. Por eso, cuando se observa por segunda vez o en una segunda opinión, se puede reclasificar como benigno o maligno hasta en un 50%. Eso es un dolor de cabeza tanto para los expertos en citopatología como para los clínicos. Y esto pues, se propone cambiar en algún momento, ¿no? Los cambios no deben ser en una sola célula y se deben de analizar los elementos acompañantes, como inflamación, como la infección, como les digo, a veces si la paciente presenta un DIU, independientemente si es de plata, si es de bronce o si es el Mirena, las células van a presentar una metaplasia y esta metaplasia nos puede llegar a confundir hasta con lesiones de alto grado, si no tenemos este dato. Bueno, ¿cuáles son los datos clínicos que a nosotros nos interesan? Pues es evidentemente la edad, los antecedentes ginecológicos, el número de parejas sexuales y el inicio de vida sexual, ya que vemos que el cáncer cervicuterino, uno de los factores de riesgo es la multiparidad y las múltiples parejas sexuales. Las dietas, a veces y últimamente se pone más en boga pues estas dietas excesivas en donde hay deficiencia de vitamina B12, de vitamina C o de ácido fólico, lo cual los puede llevar igual a que estas células no se desarrollen adecuadamente y que nos puedan llegar a confundir con coilocitos o con cambios citopáticos por este virus. Las enfermedades crónico-degenerativas y o reumatológicas, bueno, pacientes con lupus, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con diabetes, también nos van a provocar. O también tengo una anécdota con un doctor que me decía, no, ¿sabes qué? Es que mi paciente no puede tener virus del papiloma humano porque ni siquiera nunca ha tenido pareja, y Papa Nicolau se lo hicimos pues de rutina porque tiene 30 y tantos años. Entonces le dije, ¿sabe qué, doc? Es que mire, aquí están los cambios, así. Posteriormente me dijo que sí, que tenía un carcinoma papilar y que estaba siendo llevada por el oncólogo por esta enfermedad. Los pacientes que tienen enfermedades que tienen mucho que ver con la cascada hormonal nos alteran mucho el epitelio cervical. Infecciones recurrentes o antecedentes de BPH previo, ya que también nosotros podemos ver BPHs que están en proceso de remisión
Y si no tenemos el dato, bueno, pues podemos decir que son células atípicas cuando de verdad son coilocitos, pero que está en una etapa de remisión. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales aunados a estas características? Bueno, pues es la paraqueratosis atípica, ya que como les decía, cuando el epitelio se encuentra expuesto a lesiones recurrentes, va a queratinizar, pero la característica principal de la queratinización es que las células superficiales van a perder su núcleo. La paraqueratosis no, la paraqueratosis va a conservar este núcleo, pero va a ser más pequeño el citoplasma, lo va a pintar más anaranjado, y esas características también se pueden asociar a un carcinoma in situ, carcinoma invasor o lesiones de alto grado. Como les mencionaba, la cándida, la tricomona vaginalis y el herpes virus son microorganismos que evidentemente causan mucha inflamación, y eso nos pueden llegar a alterar a las células. La atrofia y los cambios hormonales, por lo que ya les mencioné, y en las reparaciones atípicas, cuando hay eversiones glandulares o post-embarazo, pueden desarrollar, o también cuando hay pólipos endocervicales, pueden desarrollar una metaplasia inmadura atípica, también la cual nos puede llegar a confundir con esas características, y se pueden asociar hasta en un 43% con lesiones intraepiteliales de alto grado. Por eso es muy importante saber en qué escenario estamos, si el escenario es completamente benigno o si puede haber alguna posibilidad de lesión. Bueno, dependiendo de la historia clínica y la sospecha clínica, es como nosotros nos vamos a ayudar para avanzar hacia un diagnóstico o retroceder para decir que está negativo a lesión. Y estas microfotografías, bueno, pues vamos a observar células superficiales. Vean, estas son las células superficiales que comúnmente vemos en un Papa Nicolau, completamente normales, con un núcleo pequeño, pignótico, y aquí las vemos con un núcleo un poquito, bueno, más bien muy agrandado, con una pérdida de la relación núcleo-citoplasma, y con un nucleolo. Aquí no se alcanza a ver, pero bueno, en la computadora sí se ve. Lo que sí no vamos a encontrar son mitosis atípicas, no vamos a encontrar pleomorfismo nuclear o anisocariosis. Pero vean, aquí se está asociando con una inflamación aguda, con una proliferación de polimorfonucleares de manera moderada, lo cual podemos inferir que está asociado a algún tipo de infección. A estas células les vamos a llamar naviculares, y estas células son células que presentan pacientes que fueron tratadas de alguna lesión o alguna infección. Son células de reparación y así se llaman, naviculares. Característicamente van a presentar un halo claro perinuclear que puede ser pigmentado, y este pigmento es de color amarillo café, y como vemos este halo no tiene una membrana reforzada, ni tampoco hay un crecimiento nuclear, o este es mínimo. En comparación con las células intermedias no es muy significativo, y como vemos también se van a asociar a esta inflamación que es aguda. Aquí, bueno, sin duda alguna, vean cómo estas células, estos abundantes polimorfonucleares están rodeando este grupo de células atípicas, que son células superficiales que se pueden interponer unas con otras en grupos tridimensionales, en los cuales nos vamos a poder ver bien características citológicas floridas o habituales, sino que en la periferia podemos observar únicamente que estos núcleos se encuentran agrandados, pero pues nada más, y esto nos puede llegar a confundir porque aquí no le podemos entrar y prácticamente la inflamación es imposible. Si nada más vemos la infección y estas células no nos llaman mucho la atención porque no presentan más que los cambios muy mínimos, les podemos llamar ascus o le podemos llamar una citología negativa para lesión, pero obviamente describiendo que están infectadas. Vean cómo también estas infecciones pueden causar estos halos claros perinucleares y hasta binucleación. ¿Por qué? Porque sabemos que el núcleo es el cerebro de la célula, entonces para tratar de defenderse se va a tratar de multiplicar o de expresar de alguna manera para poder desarrollar un método de defensa ante la lesión.
Bueno, pasando a las H, estas son, como les decía, en sus reportes de patología lo van a ver muy mínimo o nulo, ya que solo representa el 10% de todos los casos de esta categoría que nosotros lo vamos a diagnosticar. Dentro de la valoración de las células, bueno, no van a ser las células maduras, no van a ser las células superficiales, sino las células basales y parabasales, ya que como sabemos, como recordamos, las características de las lesiones de alto grado es una falta de la maduración de su epitelio, y por eso estas células cuando nos preocupan, nos vamos a dirigir a células inmaduras. Bueno, los cambios atípicos que van a presentar esto se van a observar en la capa basal. Las células van a estar aisladas o en pequeños grupos, no van a ser muy abundantes, no van a ser que nosotros las observemos muy frecuentemente. Se van a distribuir en hileras, en filamentos de moco. Van a tener un aumento en el tamaño del núcleo, aunque no va a ser muy significativo, y se puede llegar a presentar alguna pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Lo que sí es que va a haber mucha hipercromasia nuclear, y eso es lo que más nos va a confundir en un diagnóstico. Como les mencionaba, en los raspados intensos se pueden observar estos fragmentos de epitelio grueso que ya no parece citología, ya parece biopsia. Entonces, a veces sí ayuda bastante, pero a veces entorpece más el diagnóstico. Por eso es importante pues hacerlo de una manera constante, firme, pero no tan intensa. Vamos a ver que también este diagnóstico, su diagnóstico diferencial va a ser las reparaciones atípicas, la atrofia severa, los cambios por radiación. Este tema también, los cambios por radiación, si nosotros no tenemos el antecedente, es prácticamente imposible que nosotros sepamos si es un cáncer o si es una lesión de alto grado, ya que los cambios celulares son exactamente iguales. O sea, todo depende del dato que ustedes nos vayan a otorgar. La cervicovaginitis de larga evolución o persistentes y metaplasias atípicas inmaduras, que como vemos, después de la lesión de alto grado, este es el segundo diagnóstico diferencial. Vemos aquí cómo estas células, a lo mejor se ve como una simple mancha, pero son un grupo de células las cuales presentan un agrandamiento nuclear y una hipercromasia nuclear importante, así como también esta orangiofilia o este pigmento muy anaranjado citoplasmático, el cual nos puede llegar a confundir. Estas células también pueden llegar a presentar vacuolas o pueden llegar a presentar hasta inclusiones. Por eso es importante saber, conocer más de la paciente. Acá, estoy perdido, acá. Ese es un epitelio de la zona de transición. Es un epitelio que está evidentemente, presenta estas células evidentemente un aumento en el tamaño del núcleo. Puede observarse un nucleolo pequeño. Vean cómo difiere en los tamaños nucleares y presenta estos grupos tridimensionales, los cuales pueden llegar a ser característicos de lesiones de alto grado. Bueno, en la anterior, haciendo alusión a estas inflamaciones, vean cómo es demasiado intensa y es provocada por estos bichitos que son las tricomonas vaginales. Aquí vemos una comparación dentro de la misma laminilla. Vemos la comparación de una célula inmadura atípica, la cual vean cómo aumenta en el tamaño del núcleo. Puede haber estos incisuras internucleares, puede haber esta cromatina que es, granular, pero es fina todavía. Y acá vemos células ya de lesión de alto grado. Vean cómo el aumento del tamaño es muy evidente. Presenta un pequeño halo claro perinuclear. Hay como 10 nucleolos, y aunque no vemos mitosis frecuentes, aquí podemos ver claramente que esto se trata de una lesión intraepitelial de alto grado, con lesiones que nosotros podemos marcar. Si no tenemos esta referencia, las podemos marcar como un ASH. Otra vez estos grupos tridimensionales asociados a esta inflamación frecuente. Y bueno, esta tablita se refiere a la frecuencia en que nosotros diagnosticamos las diferentes categorías del sistema Bethesda.
Vean cómo cuando son negativas a una lesión intraepitelial, bueno, pues es la mayoría, se refiere al 94%. Cuando se realiza el PCR, vean cómo de estas negativas puede haber esta positividad, puede haber hasta 4 pacientes positivas cuando se expone a una prueba más sensible y más específica. Cuando se diagnostica ASCUS, nosotros tenemos un intervalo de entre 3 a 5%, no debemos de abusar de este diagnóstico, porque les decía, pues sí es un bote de basura, pero tampoco no lo vamos a retacar de tanta basura. Hay que saber y hay que entender las características citológicas para discriminar los diagnósticos. Pero vean cómo de esta categoría, cómo el aumento en la positividad expuestas al PCR es hasta del 54% de las pacientes que podemos encontrar con un BPH ya que nos puede llegar a asustar a presentar una lesión de alto grado. Cuando nosotros diagnosticamos, o la frecuencia en la que nosotros diagnosticamos una lesión de bajo grado es de 1.7 en toda nuestra carga laboral, y el PCR, vean cómo aumenta en la positividad hasta en un 87%, así como el ASCH y las lesiones de alto grado. Las dos, gracias a Dios, es el diagnóstico menos frecuente y solo va a representar el 0.3%, pero la positividad, cuando nosotros los exponemos a PCR, vemos cómo la positividad para serotipos de BPH de alto grado es del 82 y del 95% correspondientemente. El riesgo de frecuencia asociado a la positividad de BPH y asociado a las diferentes subcategorías del sistema Bethesda, bueno, este es muy importante para ustedes porque así ustedes pueden predecir a quién y a quién no dar tratamientos constantes o mantener una guía sobre ellos. Cuando nosotros diagnosticamos citología sin lesión, obviamente, y el BPH está negativo, pues obviamente hay cero posibilidad de que haya algo positivo. Cuando hay una citología negativa, vamos a ver que hay hasta el 2.1% con el PCR positivo. Cuando diagnosticamos ASCUS, vamos a ver que aunque el PCR esté negativo, tenemos una probabilidad de 0.04% de que esta sea positiva, y el 4.4% cuando esta está negativa es 0.04% y cuando está positiva es el 4.4%. En lesiones de bajo grado, vamos a ver que cuando hay, aunque nosotros pensemos que todas las lesiones van a presentar un PCR positivo, no, únicamente el 1.1% van a progresar a una lesión de alto grado, y cuando está el PCR positivo lo vamos a ver hasta en el 4.3%. En el ASCH, nosotros cuando diagnosticamos ASCH con un PCR negativo, hasta el 3.4% va a progresar la lesión, y el 25% con un PCR positivo. Y cuando ya se determina una lesión de bajo grado por citología y por PCR está negativo, tenemos una probabilidad del 25% y una posibilidad de darle un seguimiento por una lesión de alto grado a los pacientes hasta de un 48%. Bueno, ¿cuáles son las pautas de procedimiento que les va a ayudar a ustedes cuando nosotros diagnosticamos ASCUS? Bueno, en relación a que le vamos a realizar estudios de PCR a la paciente. Las pacientes van a tener una probabilidad de presentar lesiones de alto grado. Cuando diagnosticamos ASCUS y el BPH está negativo, hay que revisar a las pacientes. Se dice que cada 6 meses, cada año o por 3 años. Si estos están negativos, bueno, la paciente ya nunca presentó el virus y qué bueno. Cuando se diagnostica ASCUS pero el BPH está negativo, positivo, hay que realizar colposcopía. Si esta está positiva, bueno, hay que tratar de sacar una biopsia para que se determine como tal. Si es negativa, que la paciente regrese a los 12 meses para que sea realizado todo otra vez. Cuando se diagnostica ASCH y el BPH está negativo, hay que realizar colposcopía, porque ya vimos que hay una probabilidad muy alta de que estos pacientes sí tengan una lesión evidente. Y cuando está positivo, evidentemente hay que realizarle una colposcopía y ahí van a encontrar la lesión.
Bueno, aunque el PCR puede llegar a ser muy efectivo y casi todos las categorías presentan un por ciento de posibilidad de tener un PCR positivo, hay que considerarlo, no hay que determinarlo como un diagnóstico totalmente efectivo, ya que si no partimos de la colposcopía, de los datos clínicos, de la citología, entonces estos pacientes van a tener, o no vamos a poder interpretar un PCR. Si decimos PCR está negativo y no entendemos que la citología pueda estar positiva a pesar de un PCR negativo, no vamos a poder avanzar con nuestros pacientes. Al contrario, si tampoco vemos la lesión, pero vemos un PCR positivo y una citología negativa, también hay que darle seguimiento. Entonces todo esto se va a complementar con el fin de tratar a la paciente de una manera pues efectiva. Bueno, rápidamente les voy a hablar de la lesión intraepitelial de bajo y de alto grado. La lesión intraepitelial de bajo grado, como vemos, está asociada al virus del papiloma humano hasta el 99%. Hay varios factores de riesgo, pero este es el más común, por eso se determina como una enfermedad de transmisión sexual. Es un virus